Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar viendo este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy especial. Es poder reconocer quién soy realmente. Yo sé que todos los días nos vemos en el espejo y podemos decir, pues eso que veo en el espejo soy yo. Pero realmente, ¿quién soy yo? ¿Alguna vez te has puesto a indagar? ¿Alguna vez has hecho alguna meditación o alguna reflexión para realmente darte cuenta lo que está grabado en tu subconsciente? ¿Qué eventos, qué experiencias, qué situaciones o qué creencias están implantadas ahí en tu subconsciente? Creencias que de alguna manera fueron adquiridas, aceptadas por tus padres, por alguna persona que estuvo muy cercana a ti, alguna persona que tuvo que ver con tu educación, porque posiblemente no nomás tus padres te pudieron haber educado, sino que a lo mejor tu abuelo, tu tío o la sirvienta estuvo muy cercana a ti y bueno, tuvo que ver con tu educación. Entonces, este tipo de relaciones que hemos tenido en nuestra vida, hemos absorbido creencias, hemos recibido patrones de conducta, hemos recibido patrones mentales de otras personas, formas de pensar, formas de actuar, formas de sentir, y no nos hemos dado cuenta que muchas veces todos estos patrones de los que les estoy comentando están grabados ahí en mi subconsciente y que muchas veces tendemos a duplicar o copiar este tipo de comportamientos o este tipo de pensar o sentir. Y hay personas que no se dan cuenta que a lo mejor pueden ser una copia de su papá, una copia de su mamá, de su tío, de su abuelo, una persona que para ti fue una persona a la cual tú admirabas. Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Eres el tío? ¿Eres el abuelo? ¿Eres el papá? ¿Eres la mamá? ¿Quién eres? ¿Estás duplicando creencias? ¿O realmente son tuyas? ¿O tú, de alguna manera, a través de tu experiencia de vida, tú decidiste tener este tipo de creencias, esta forma de pensar, esta forma de sentir? Bueno, pues la mayoría de los seres humanos que no han hecho una labor meditativa o una labor de introspección, pues de alguna manera es posible que no se den cuenta realmente de su esencia, de su ser, de su divinidad, de su potencial como un ser creador. Porque ¿cuántas veces en un núcleo familiar, cuando fuimos pequeños, cuántas veces posiblemente esa persona que estuvo cercana a ti en tu educación, en tu formación, te dijo, no sirves para esto, eres un inútil, nunca vas a lograr nada? Hay muchas personas que han vivido este tipo de circunstancias y no se dan cuenta cómo les han afectado. Bueno, pues padres o personas que cuiden a niños o seres o familiares que cuiden a niños pequeños, es muy importante que se den cuenta lo que le están implantando a un ser pequeño. Porque si tú no te das cuenta, pues le estás implantando creencias limitantes, o puede ser que le estés implantando patrones de conducta, o que le estés creando un trauma simplemente por decirle que no sabe hacer las cosas, o que es un inútil, o que nunca le van a funcionar las cosas como él lo hace. Todo esto sucede porque de alguna manera nuestra conciencia está dormida. ¿A qué quiero llegar con esto? En que yo no me doy cuenta exactamente lo que estoy diciendo, cómo le estoy hablando a ese ser querido, a ese hijo, a ese nieto, a esa nieta. Entonces, como no hay conciencia de cómo yo lo estoy formando, educando o hablándole a esa persona, pues ese pequeño infante va a recibir esa información y lo va a aceptar como una verdad. Entonces, en nuestra vida, a través de la experiencia que hemos tenido, a través de las circunstancias que hemos vivido, hemos aceptado muchas creencias limitantes. Nos han implantado muchos pensamientos negativos que de alguna manera en nuestra vida adulta pues nos llegan a afectar. Y no nos damos cuenta que nuestra mente también pues crea una imagen o una personalidad, al cual yo le llamo ego. De alguna manera es una programación a través de todo ese sistema de creencias que estuvimos recibiendo del núcleo familiar, de nuestro núcleo de amistades o de trabajo, o personas cercanas que estuvieron
en nuestra educación o en nuestro crecimiento. Entonces, a través de todas estas creencias que hemos aceptado y hemos recibido, pues esta parte de nuestra mente, que se llama ego, pues creó una personalidad en la cual me está hablando y está teniendo un diálogo interno y me está diciendo cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar. Y entonces, cuando yo no he realizado una labor de introspección o meditación, pues entonces no me doy cuenta que fue implantado, o fue creado, o fue absorbido por estas personas cercanas que estuvieron en mi educación o formación. Por lo tanto, yo me creo que soy eso. Yo me creo que puedo ser un inútil. Les voy a comentar una experiencia que sucedió en uno de los talleres que he dado sobre el despertar de la conciencia, donde pues un compañero nos comentaba que su mamá siempre le decía que era un inútil y que nunca iba a lograr nada. Pues él intentó no creérsela y sin embargo estudió una carrera, estudió Derecho. Y cuando terminó Derecho, porque él quería demostrarle a su mamá que no era inútil, que era muy inteligente, pues fue con la mamá, ya con el título, se lo presenta a la mamá el título, le dice: mira mamá, no soy un inútil, terminé mi carrera y ahora soy abogado, aquí está mi título. ¿Y qué creen que le dijo la mamá? Pues ahora eres un inútil, pero con título. Entonces, imagínense esta creencia, si él lo hubiera aceptado de la mamá, cómo le hubiera afectado, y tal vez no hubiera estudiado la carrera, pero él, sin embargo, luchó para poder cambiar esa creencia. Pero hay personas que se creen todo y lo reciben. Obviamente la mamá de seguro tuvo una infancia, tal vez de un padre y una madre muy parecida a ella, donde le decía que era un inútil, y lo único que hizo ella fue duplicarlo. Bueno, pues esta programación se quedó implantada en ella y afortunadamente en este ser no surtió efecto. Pero ¿cuántos seres, cuántos adultos que me están escuchando en este momento fueron implantados con ese tipo de creencias, que les implantaron pensamientos negativos o erróneos? ¿Cuántos de ellos? ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento recibieron ese tipo de educación o formación? Es importante que yo me dé cuenta de lo que está grabado en mi subconsciente para poderlo cambiar, porque si no, de otra manera, no me voy a dar cuenta que esto que está pasando en mi mente, este diálogo interno, porque el ego se queja, llora, sufre, se deprime, todo lo quiere cambiar, pero eso no soy yo. Son creencias limitantes que fueron implantadas en mi subconsciente. Y entonces yo puedo ir por la vida creándome estados de ansiedad, estados de depresión, estados de estrés, porque esta personalidad, como está en este diálogo interno, me lo está repitiendo una y otra vez. Yo me creo eso que me está diciendo. Pero como no he tenido la oportunidad de hacer un estado de introspección o de entrar a un estado meditativo, no me he dado cuenta que ese diálogo que yo estoy teniendo no soy yo, sino simplemente es una repetición de mi padre, de mi tío, de mi abuelo, de alguien cercano que estuvo a mí, me dijo que no podía lograrlo, que no podía hacer esto, que no podía hacer aquello. Bueno, ¿para qué nos sirve la meditación? ¿Cuál es el beneficio de la meditación? Que de alguna manera es una introspección. La meditación me va a servir para poder observar mi mente, para poder observar lo que está grabado en mi subconsciente. Cuando yo me doy la oportunidad de simplemente llevarme atención a mi respiración en mi vientre, sintiendo cómo se expande cada vez que inhalo y cómo se desinfla cada vez que exhalo, va a llegar un momento donde va a venir un registro de mi mente subconsciente, va a venir un pensamiento y me va a dar la oportunidad de darme cuenta que ese pensamiento tiene una imagen.
Entonces voy a descubrir que esa persona que me decía que era un inútil, pues no soy yo. Me voy a dar cuenta que era mi papá, mi tío, mi abuelo o esa persona que estuvo implantándome pensamientos o creencias limitantes. Y entonces voy a descubrir que ese diálogo que yo tengo no es mío. Y entonces me voy a dar cuenta que también a través de la meditación, ese pensamiento, esa creencia limitante, tiene una emoción que me crea una emoción en mi interior. Una emoción que me crea frustración, una emoción que me crea estrés, una emoción que me crea depresión, una emoción que me crea ansiedad, una emoción que me crea dolor en mi interior y que no logro descifrar por qué está dentro de mí. Y es por eso que es tan importante que me haga la pregunta de quién soy realmente, para poder empezar a discernir lo que no soy yo, lo que me fue implantado, lo que yo adquirí, lo que yo creí, y empezar a entrar en conciencia y empezar a romper ese tipo de patrones, empezar a romper esas creencias limitantes y empezar a cambiar ese subconsciente. Yo te invito a que te des la oportunidad a preguntarte quién eres realmente, a reconocer eso que está grabado dentro de ti, a que te des la oportunidad a reconocer qué tipo de pensamientos estás teniendo, qué tipo de emociones estás teniendo, te des cuenta de dónde vienen, te des cuenta si fueron adquiridos esos pensamientos implantados por algún ser querido. Pero es muy importante sin culparlos, porque de alguna manera pues es una experiencia de aprendizaje que estamos teniendo aquí en este plano. Porque lo más fácil para el ego, la mente del ego, es decir, pues el culpable fue mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, y entonces ya no tomo yo la responsabilidad de poderlo cambiar. Entonces cada vez que yo entro más en conciencia, reconociendo eso que está grabado, eso que está implantado en mi subconsciente, eso que me afecta emocional, mental y espiritualmente, que me afecta mi estado de ánimo, mi forma de ser y sentir, bueno, es un paso para poder empezar a hacer un cambio interior. Así que yo te invito a que vivamos este cambio interior, a que podamos reconocer quiénes somos realmente a través de la meditación. Los invito a que vivan una experiencia y que juntos podamos reconocer nuestra esencia, nuestro potencial como seres de luz, nuestro potencial como seres creadores en el próximo retiro del 6 de mayo, que va a ser en un lugar hermoso en Volcán Laguna. Este es un lugar nuevo y hermoso, conectado con la naturaleza, un lugar místico, lleno de paz, lleno de tranquilidad. Así que yo te invito a que vivas esta experiencia junto con nosotros, a que reconozcas quién eres realmente. En este próximo retiro, El Despertar, te invito a que te inscribas, quedan pocos lugares, así que por favor mándame un mensaje a mi WhatsApp si te interesa participar en este retiro y reconocer tu esencia, reconocer tu divinidad, reconocer a ese ser creador, a ese ser que ha venido aquí a ser feliz y que pueda ahora sí liberarse de todo lo que está implantado, todo lo que lo condiciona, todo lo que lo ata al pasado. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado y espero verlos pronto en este retiro El Despertar. Gracias. Namaste.